Aquí. Bueno, bienvenidos, por supuesto, de nuevo a otra emisión de nuestro webinar de cómo invertir en propiedades multifamiliares aquí en Estados Unidos. Hoy quería hablar con ustedes, muchachos y muchachas, de cómo hacer una comparación de 3 propiedades multifamiliares teniendo los datos básicos que nosotros ya hemos visto en otras clases, que son los necesarios, ¿no? La idea es siempre ir analizando este tipo de cuestiones desde el punto de vista básico para después irnos metiendo en la parte más profunda, ¿no? En los análisis más profundos. Entonces, yo lo que quería era mostrarle, son 3 propiedades inventadas, son unos ejemplos inventados, no son propiedades reales. Tienen que ver con bastantes propiedades que yo he visto en el tiempo, que he analizado en el tiempo, y la idea es que analicemos los 3 juntos, no, todos juntos, mejor dicho, para ir agarrando un poquito de destreza en esa parte, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y ustedes me dicen si la ven ahí. Aquí, aquí está. Esta. Perfecto. Dígame si la pueden ver ahí. Aún no, se ve negro, se ve en la pantalla negra. Ahora sí. Ah, ok, se estaba tardando un poquito, pero ya lo ven entonces. ¿Lo ven? Sí, ya lo Sí, veo. sí, se ve perfecto. École, perfecto. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner un poquito más grande para que siempre se vea mejor. Porque yo no sé ustedes, pero ya yo me estoy quedando medio ciego, entonces si no lo pongo grande no lo veo bien. Ajá. Entonces, fíjense aquí, yo le puse aquí los nombres, cualquier cosa, las rosas, los lofts y las aves, ¿no? La cantidad de unidades es la cantidad de apartamentos que hay en cada uno de estos complejos de apartamentos. Entonces, en las rosas hay 120, aquí en los lofts hay 50 y en las aves son 200 apartamentos. La renta promedio es 1,150, 850 y 1,050. Todo esto, como les digo, son números inventados, ¿no? El porcentaje que representan los gastos, esto se los vuelvo a decir para repetirlo para que sea una idea recurrente. Los gastos representan esencialmente un porcentaje de lo que uno de lo que uno recibe en los ingresos. O sea, si los ingresos son el 100%, uno le tiene que quitar los gastos y los gastos representan de ese ingreso bruto. Puede ser, en este caso, en este ejemplo, 45%, 55% o 38%. Eso depende de donde ustedes estén ubicados o donde esté ubicado, mejor dicho, el complejo de apartamentos. Ya yo le he dicho varias veces que en el caso de Houston, los gastos representan un porcentaje de más o menos entre 52 a 55%. Y por eso yo le puse más o menos a este del medio 55%. En lugares, creo que, por ejemplo, como Arizona y lugares así, creo que Florida está más o menos por ahí también, los gastos son menores porque los impuestos y los seguros y todo eso, que es la parte en realidad que representa más grande los gastos, son más pequeños, ¿no? Entonces, por eso es que yo pongo aquí los gastos como un porcentaje. El ingreso extra, y también lo vuelvo a repetir acá, o viene dado por cosas que son aledañas a la renta. Por supuesto que la renta siempre es lo más importante y es el grueso de los ingresos, ¿no? Pero también tienes otras cosas, uno tiene otras cosas, tiene la capacidad uno, como dueño de esa propiedad, de cobrar, por ejemplo, si nosotros les damos a los inquilinos internet más barata, por ejemplo. O sea, que uno tenga un contrato con la gente que sea el proveedor de cable y
por conseguir un contrato bien grande, ellos nos puedan conseguir a nosotros un descuento, o dar un descuento, mejor dicho, y entonces nosotros les paguemos a ellos, suponte tú, $30 al mes por cada apartamento, y nosotros podemos cobrarles a los inquilinos 60 o 50. Entonces, esos 20 o $30 de diferencia van en ese pote de ingreso extra. El ingreso extra, yo aquí simplemente lo estimé. Lo normal es que en complejos de apartamentos más o menos grandes, de 100 y pico apartamentos, sea como 5%. Entonces puse aquí en este 5%, en este 8%, porque quizás se pueden cobrar algunas cosas más, y en este que es más pequeño, de 50 unidades, lo puse en 0. Porque es más difícil cobrar cosas si el complejo de apartamentos es más chiquito, no hay tantas cosas de donde cobrar ingreso extra, ¿no? El cap rate, solo para repasarlo de nuevo, es esencialmente el ingreso en porcentaje, el porcentaje de ingreso, ¿verdad? El porcentaje de retorno, mejor dicho, que ustedes esperarían de cada uno de estos complejos de apartamentos si ustedes pagaran cash, o sea, si ustedes pagaran en efectivo por ese apartamento, por ese complejo de apartamentos. Esto es una medida que viene dada por el área y viene dada por el mercado. Yo aquí también, vuelvo y les repito, yo lo estimé. O sea, simplemente es un ejemplo y ya, ¿no? Yo les pongo aquí en este caso el precio al público. Este es el precio que el agente inmobiliario está pidiendo por cada uno de estos complejos. En el primer caso, 14 millones, en el segundo, 3,5 millones, y en el tercero, 32 millones. ¿Ok? Todos estos números, como yo les digo, son números inventados, con cierta realidad para el ejemplo, ¿no? Esto da entonces un precio por apartamento que es específico. Si estamos, por ejemplo, hablando de 14 millones, en este caso, en el caso de Las Rosas, 14 millones, ustedes los dividen entre 120 unidades, 120 apartamentos, y entonces el precio por apartamento es 116,700 en este caso, 70,000 en este caso, y 160 en el otro caso. ¿Ok? Entonces, viendo estos números acá, vamos a analizarlos cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a analizar entonces el primero aquí, Las Rosas. ¿Cómo se analiza un negocio de estos? Se multiplica la cantidad de apartamentos, ¿verdad? La cantidad de unidades, que es 120, por la renta promedio, que es 1,150, por 12, ¿verdad? Eso es para poder tener entonces el ingreso bruto al año. ¿Eso cuánto les da? Vamos a ir haciendo un break aquí. ¿Cuánto les da eso? 120 por 1,150 por 12. ¿Cuánto les da, muchachos? Dice el máximo de renta del primero. Sí, sí, del primero. Ajá, o sea, 120 por 1,150 por 12. 1.656.000 me da a mí. Exactamente. 1.650.000. Perfecto, 1,656. Perfecto, eso es lo que yo tengo también aquí. Entonces, ahí seguimos entonces con la fórmula, ¿verdad? Para tener lo que la idea es buscar el ingreso neto de esa propiedad. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tenemos el ingreso bruto máximo que podríamos obtener si estuvieran alquiladas todas las unidades, o sea, todos los apartamentos en ese precio promedio de renta, que es 1,656,000. O entonces multiplicamos esto por, si sabemos que los gastos son 45%, eso significa que del ingreso nos va a quedar 55%, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, bueno, hay que considerar el porcentaje de ocupación, ¿no? Le estás poniendo el 95%. Ya voy para allá. Vamos a hablar primero de la parte del gasto. Después viene ese paso que dices tú, René. Okay.
no, en general, uno toma porcentaje de ocupación, uno nunca toma el 100%, porque la realidad es que nunca es el 100%. Y si es el 100%, ahí lo que significa es que en general no estamos en el precio de renta que deberíamos tener. El precio de mercado debería estar un poco más alto. O sea, lo normal es que siempre haya una o dos, o 3 o 4 unidades o lo que sea, pero que representen más o menos un 5% de unidades que estén vacías. Lo cual significa, entonces, que el porcentaje de ocupación es 95%. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar en estas multiplicaciones, en estas reglas, ¿no? en estos cálculos. Si multiplicamos entonces por 0.95 y por 0.55 en este caso, ¿cuánto es ese valor? Por 0.55 dijiste, los gastos. No, exacto. Los gastos son 0.45, son 45%. Ah, Entonces lo que nos queda es a mí me da 0.55. 707.940. No, ya. ¿Cómo? Dime otra vez. El ratio me da 707.940. A mí me da 910.800. 910.800. Okay. Claro, Es la primera vez que a todo el mundo le da algo diferente. El porcentaje de ocupación, primero. Ajá. Yo calculé primero el porcentaje de ocupación, que es de 95, de ese 1.656.000, le saqué el porcentaje de ocupación y me da 1.573.200. Luego eso lo multipliqué por los gastos, le saqué los gastos y me da 707.000, pero tengo como gastos el 45%. No, ahí te pelaste. Yo voy a volver a hacer el cálculo de nuevo. 120 por 1150 por 12 por 0.55 por 0.95 y hagan ese ejercicio otra vez. Porque Daniela y bueno, René, si es por 0.55 me da 865.260. Exacto, es que eso es lo que es. Porque los gastos, acuérdate que los gastos se los vamos a quitar. Entonces lo que te queda es que 55%. Pero una pregunta, o sea, entiendo que estamos calculando digamos, el ingreso bruto máximo por el gasto directo, pero asumiendo una ocupación al máximo, al 100%, ¿o me equivoco? No, exactamente. Nosotros queremos tener o estimar, mejor dicho, lo que queremos es estimar el ingreso neto anual de una propiedad X. Para hacer eso, vamos a multiplicar la cantidad de unidades, que es 120. Déjame ver aquí ya. Ok. Ajá. Es 120, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo. 120 por 1150 por 12, ¿verdad? Eso da, como dijimos, 1.656.000, ¿verdad? Después eso lo multiplicamos por 95%, porque estamos estimando que nunca va a estar lleno al 100%. Va a estar lleno nada más el 95%. Y ¿Okay? eso me va a dar, en realidad, el ingreso al año teniendo 5 desocupadas. Eso que estoy 5% desocupado, exacto. Pero ahí todavía no hemos quitado los gastos. Ok, pero ese es el siguiente paso, que calculemos en realidad el ingreso suponiendo que vamos a tener 5 desocupadas, ¿no? Un 5%. 5%, exactamente. Ese número, quitándole el 5%, o sea, multiplicándolo por 0.95, ¿cuánto les da? 1.573.200. Exactamente. Vamos entonces a quitarle los gastos. Si le estamos quitando 45%, esto significa que en realidad nos queda ¿cuánto? Del 100%, ¿cuánto nos queda? El 55. 865.260. Exactamente. Entonces hay que multiplicarlo, ese valor que tenemos antes, el 1.500.000 y pico, por 55% o por 0.55, que es lo mismo. Pues. Y ahorita entonces, ¿cuánto nos da, Junior? 865.260.
Exactamente. Nos da 865,260. Ese es el valor que deberíamos tener. ¿Viste, René? ¿Viste? O sea, ¿en cuál fue el error? Que tú pensabas que había que... Sí, no, yo estaba Claro, por los multiplicando gastos. los Exacto, por los gastos, gastos. los estaba asumiendo en 45, no en 55, Exacto. pero Es ya que luego lo los... corregí en 55 y me da ese mismo monto. Exacto, exacto. Es que para hacerlo más explícito, los gastos son 45. Pero entonces, como le estamos quitando los gastos, lo que nos queda es 55. Entonces, nosotros siempre Exactamente. multiplicamos por lo que nos queda. Entonces, lo que nos queda de ese ingreso bruto, que era 100%, nos queda de 55%. Y eso da entonces 865,260, ¿verdad? Entonces, para calcular el valor estimado de este complejo, ¿verdad? De las rosas, tenemos que dividir estos 865,260 entre el cap rate, que es 5.5%. ¿Cuánto da eso entonces? ¿Cuál es ese número? El cap rate. Sí, o sea, no, o sea, me refiero, esos No, 865,260, si lo dividimos entre el cap rate, que es 6.5%, ¿cuánto les da? te digo, ¿cuánto me está dando? 56.241,90. No, ¿No? es 865,260 entre 6.5%. Eso te tiene que dar 13 millones y pico. 13.311.692,31. Exacto. Ese es el valor estimado que tenemos nosotros ahorita entonces de este complejo. Entonces, aquí vemos, ese es el valor que nosotros estamos sacando, que estamos derivando nosotros. El agente inmobiliario, el broker, nos dice que el precio al público está más o menos en 14 millones o en 116,700 por unidad. Entonces, si nosotros estamos derivando que debería estar el valor en 13 millones, 13.3 millones, la diferencia es 700,000. Quizás lo podemos analizar un poquito más para ver por qué es la diferencia. Hablando con el broker, hablando con el agente, es que vamos a saber por qué es esa diferencia. Entonces, este lo vamos a dejar como que, bueno, este lo podemos quizás entonces analizar un poco más. Este de las rosas. Vamos a analizar este de los lofts. ¿Ok? Vamos a darle aquí. Entonces, 50 por 850 por 12. ¿Eso les da cuánto? 510. 510,000, exactamente. Después eso lo multiplicas por 95%. ¿Eso les da cuánto? 484,500. Exactamente. Después eso lo multiplicas por, en este caso, son más los gastos, o sea que lo que te queda es 45% nada más. ¿Cuánto te queda entonces el ingreso neto? Por punto 45, 218. 0.25. 218,25. Correcto. Me acabo de dar cuenta de una cuestión que me faltó en el anterior, pero vamos a seguir con este y ahorita me devuelvo al anterior. El income extra. El income extra, exactamente. Exactamente, eso es lo que estoy viendo porque acabo de ver ahí ahorita que este es 0 y en el otro es 5%. Entonces nos faltó agregarle ese ingreso extra. Ok, pero en de los lofts tenemos 218,25. Eso entonces ya ese es el ingreso neto posible, estimado. Entonces, si eso lo dividimos entre 7%, que es el cap rate, ¿cuánto nos da eso? El precio por apartamento me da 62,292. Ajá, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es el precio del estimado de lo que es el valor del complejo? 3.114.000. Exactamente, 3.114.000. ¿Les dio eso a los demás?
¿Vieron de dónde salió ese número, el 3.114.000? Sí, fue el mismo cálculo que se hizo, pues, fue Ok. el mismo orden. Exactamente, exactamente. Entonces me voy a devolver entonces al 1 porque se me olvidó añadirle acá. Vamos a volverlo a hacer, 120 por 1150 por 12 por 95 por 0.55. Ajá. Entonces ese valor que teníamos antes de 865, 260, lo multiplicamos entonces por 105, o sea, para añadirle este 5% que está acá, que es de ingresos extras. Como ya les dije, si ellos cobran extra por el cable, por internet, o tienen ganancias porque tienen lavadoras y secadoras en alguna parte y participan de esos ingresos también, o tienen estacionamiento cubierto, entonces por eso también cobran extra. Esas cositas extras son las que representan este 5% acá. Entonces, si multiplicamos ese 865.260 por 105, tenemos 908.523. Este es el valor en realidad que tenemos que dividir entonces entre 6.5%. Y ahorita sí nos da más cerca de ese 14 millones. Fíjense la pequeña, el detalle. Cuando yo no había puesto el 5%, daba 13.300.000, algo así, como que era la cuestión, ya no me acuerdo. Pero ahorita, poniéndole ese 5% extra y dividiéndolo entre el cap rate de 5.6%, a 6.5%, perdón, el valor estimado de nosotros es 13.900.000. O sea, está bien cerquita de los 14 millones que ellos están pidiendo. ¿Vieron eso? Sí, correcto, se acerca mucho más. Okay, entonces, eso significa que este sí es un negocio que podemos considerar, pues este sí va para el baile. O sea, se puede analizar más en profundidad. En teníamos que ¿cuánto era? 3.1 millones, ¿no? 314. Exactamente. Era 314, exactamente. Entonces, ese tiene una diferencia como de 400.000, 300 y pico mil dólares o algo así más o menos ahí de diferencia. Estaba viendo una cosa acá. Ok, vamos a ver aquí. Perfecto. El tercero. El precio por apartamento es menor en el análisis a lo que ellos están pidiendo. O sea, se ve interesante. El de Lofts. El de Love, sí. Exactamente. O sea, el precio por apartamento en realidad es, o sea, el precio por apartamento no. Ellos están pidiendo 3.5 millones y nosotros estimamos que el precio debería estar en 3.1. O sea, que ellos están pidiendo un poquito más de lo que nosotros sacamos. Sin embargo, es bueno notar aquí una cosa. La renta promedio es 850 y el valor de cada unidad aquí es 70.000. Eso significa, ¿verdad? Que a ese mismo precio estamos o estaríamos comprando una propiedad donde el ingreso da más que el 1% de lo que es el valor de cada unidad. Si el valor de cada unidad es 70.000 y nosotros estamos cobrando 700 por cada uno de esos apartamentos, nos va buenísimo. O sea, está muy bien. Eso es una regla que uno va aprimorando en la medida que uno va viendo cada vez más y más y más de estos negocios, ¿no? En este caso, en realidad, estamos por encima de lo que es la regla. La regla, y es una regla que no es que si no aplica, entonces no vamos a analizar el negocio. No es así. Lo que significa es que si sí aplica, tiende a ser el negocio bastante bueno. O sea, porque entra bastante dinero. O sea, el flujo de caja, el cash flow, es bueno. Eso es lo que eso significa. No necesariamente significa que si no estamos cumpliendo con esa regla del 1%, el negocio no sirva.
Eso no es necesariamente así. Lo que estamos es como midiendo qué tan bueno es el flujo de caja en base a esta medida rápida. Pues. En este caso, por ejemplo, en el primer caso, el de las rosas, la renta promedio es 1.150, ¿verdad? Y el precio por apartamento que ellos están pidiendo es 116.700. El 1% de eso es 1.167. O sea que está bien cerca igual de la renta promedio. Aquí habría que ver después, como estamos más o menos cerca porque nosotros derivamos, o estimamos que el precio debería estar alrededor de los 13.9 millones, o sea, bien cerca de lo que ellos están pidiendo igual. Es muy posible que si nosotros le digamos al agente inmobiliario, mira, según lo que yo estoy aquí viendo con los números y yo puedo ofrecer 13.900.000 dólares. Eso está más o menos cerca de lo que ustedes están manejando. ¿Cómo te parece ese número? Entonces él quizás te dice, bueno, hazme una oferta formal y yo te digo si está más o menos en los papeles o no. Pero entonces de esa manera uno puede ir analizando más profundamente mientras tanto, mientras que ellos te dan una respuesta, y resulta que uno se da cuenta, esto también es un ejemplo todo inventado, pero uno se da cuenta que quizás la renta promedio es 1.150 en este momento, pero resulta que tenemos la posibilidad de subir la renta haciendo algunas cositas, 50 o 70 o 80 o 100 dólares más. Entonces, si eso es así, ya estamos por encima del 1%, del 1% de cada unidad, pues, del costo de cada unidad. Que eso también es lo que les digo yo, eso genera también flujo de caja bastante. Pero eso es nada más un ejemplo como para que vayan viendo los números y toda esa cuestión. Ese no es el punto en el cual nos vamos a enfocar ahorita en este momento. En el tercer caso, vamos a analizarlo. Las aves. Son 200 unidades, son 200 apartamentos. Entonces vamos a darle aquí con los números. 200 por 1.050 por 12. ¿Eso les da cuánto? 2.520.000. Exactamente. Después entonces eso lo multiplicamos por 95% y les da ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 2.394.000. Exacto, exacto. Después entonces lo multiplicamos por el porcentaje de ingreso que queda. Quitándole los gastos, que son 38%, ¿cuánto nos queda? O sea, si le quitamos 38% al 100%, ¿cuánto nos queda? Esa es la pregunta. ¿Cuánto les queda, muchachos? $60. 62. Exactamente, Lo 62. multiplico por 62 ahora. Por Exacto. Entonces multiplicamos ese 2.394.000 por punto 62 y les da ¿cuánto? 1.484 con 280. Exacto, 1.484.000. Ajá, ya va. ¿Ok? Le vamos entonces eso a sumar el 4. 8% de ingreso extra, lo cual significa que vamos a multiplicar esto por 1.08. Eso da ¿cuánto? ¿Cuánto da eso, René? Eso da 1.603.000. Exactamente, 1.603.000. Entonces ya tenemos, este es el ingreso neto que podríamos recibir, que es el estimado de nosotros, ¿verdad? Vamos a dividir esto entonces entre 5.5%. ¿Cuánto les da eso? Dividir 5.5. O sea, dividir lo que nos había dado antes, el 1.603.000, dividirlo entre 5.5%.
Da Aquí. 291.458,61. Te faltó, 29 millones. Te faltaron unos ceros ahí. Oh, ok. Es 29.145.000. Ese es el estimado del valor de este condominio, de las aves. Ellos lo están vendiendo en 32 millones. O sea, 3 millones más que lo que nosotros estamos estimando. En este caso, estamos considerablemente lejos de lo que nosotros estamos estimando. En este caso, no iría para el baile. Nada más basado en esos números, no iría para el baile porque, o sea, siempre es bueno hacer el ejercicio y decirle, mira, pero yo tengo 29 millones, alrededor de 29 millones. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y quizás ustedes pueden ir haciendo ese análisis con el corredor. Pero en general, cuando es así y la diferencia es tanta, yo les diría, ni siquiera sigan perdiendo el tiempo, porque para eso es que uno hace este análisis rápido, para no tener que perder tiempo. Disculpa, Sí, ¿por cuánto fue que lo multipliqué el último para que me dieran los 20 millones? así, o sea, tú multiplicabas o sea, 200 por 1050, por 12, Ajá, ajá, por punto 62, por punto 95, ajá. por 108. Y eso te da 1.603.000, no sé qué. Sí, ajá. Ese 1.603.000 lo divides entre 5.5%. Ah, ok. Y así te da 29.100.000 y pico mil, no sé qué. 145.000. Ok. Ok. Gracias. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos que en este caso, lo que nosotros nos dio es 29.1 millones. En este caso es 3.1 millones. Y en este caso es 13.9. De todos estos, de estos tres, el que está más cerca es Las Rosas, el primero. Es el que está más cerca del análisis de nosotros con respecto a lo que ya el corredor les está diciendo, la gente pues, le está diciendo a ustedes. Está muy bien. Eso es el primer análisis. Ese es el análisis inicial. ¿Verdad? ¿Quedó claro esa parte? O sea, ya vieron que entonces que el tercero prácticamente no va para el baile porque la diferencia es grande. O sea, las diferencias son de varios millones, o sea, es como 10%, algo así. La diferencia es bastante la diferencia. Una pregunta, Luis, disculpa que me perdí un No, poquito en el camino. ¿En qué momento sí. es que yo le agrego el gas, los ingresos extra? ¿En qué momento del cálculo? En cualquier momento, porque te va a dar lo mismo, o sea, lo haces al principio, lo haces antes de dividirlo entre el cap rate. Tú lo puedes Ajá. hacer en cualquier momento. Ah, ok, perfecto. O sea, tú lo que quieres es estimar, Mari, lo que quieres es estimar, como te decía, el ingreso neto, ¿verdad? Y el ingreso neto incluye esos ingresos extras. Pues. Entonces, lo que sea que tenías antes, tú le sumas a eso 8% o 5% en estos ejemplos que yo les di aquí, y eso ya es el ingreso neto para esos ejemplos que yo les di. Después de tener entonces el ingreso neto total que ustedes tienen, ahí es que lo dividen entre el cap rate. Y ahí es que les da entonces el estimado del valor. ¿Ven? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos entonces los dos primeros están más o menos cerca. En los dos primeros, yo iría más a fondo, pero también les quiero entonces mostrar otro detalle, para que lo vean también, porque simplemente es como las cosas que empiezan a salir en la medida que uno empieza a ser más profundo en el análisis, ¿no? Entonces les voy a compartir de nuevo esta paginita acá y díganme si la ven. ¿Ya la ven? Perfecto. Entonces aquí lo que hice fue añadir el año de construcción y lo que estimamos nosotros que sería la remodelación por apartamento. Entonces resulta que viendo esto, el de Las Rosas
¿verdad? Fue construido en el 2001. El de los lofts fue construido en el 65 y el de las aves fue construido recientemente en el 2021. En base a eso, nosotros estimamos que la remodelación por apartamento resulta que el de los lofts, por ejemplo, que fue el que fue construido más viejo, o sea, en el 65, va a necesitar, en nuestra estimación, $15,000 por apartamento de remodelación. Y esto incluye no necesariamente en la parte interna del apartamento, también puede incluir la parte externa. Esto es simplemente un estimado. Esto incluye si tiene una cancha de básquetbol, por ejemplo, si ustedes la tienen que pintar o lo que sea, y les salen $20,000 pintar la cancha, esos $20,000 ustedes los dividen entre 50 unidades y eso entonces es el precio por unidad para esa parte, para pintar la cancha de básquetbol. De la misma manera, nosotros podemos añadir todas las cosas que necesiten todos los apartamentos en la parte interna también. Si, por ejemplo, son apartamentos que están bien ubicados, el complejo de apartamentos, la propiedad está bien ubicada, pero resulta que en aquel tiempo, en el 65, los topes eran de fórmica. Entonces los podemos cambiar, le podemos poner cuarzo o granito. Eso cuesta, por supuesto, pero le podemos poner esas cosas y podemos ponerlos más bonitos. De esa manera podríamos quizás aumentar la renta de 850 a 1,000, por ejemplo. Pero significa que hay que invertirle 15,000 por unidad. O sea, 15,000 por apartamento. Nada más, o sea, sigan ahí conmigo nada más porque lo que les quiero es dar como otras variables ahí pues, para que las vayan también pensando, ¿no? En el caso de las aves, como fue construido bien recientemente, yo creo que por eso es que ellos están queriendo cobrar 32 millones, porque ellos ven que está bien, bien nuevo el complejo, está alquilado quizás debajo del precio de mercado, de la renta me refiero, y entonces ellos están basándose en eso para decir que cuesta más. Esto yo les digo de entrada que es una cosa que uno tiene que estar pendiente para no caer en ese error y pensar que uno va a pagar en base a los ingresos futuros. Nunca en la vida paguen o compren en base a un ingreso futuro. Eso está equivocado y les van a salir las tablas por la cabeza. Van a salir con las tablas en la cabeza. Nunca hagan eso. Eso es un error que comete mucha gente al principio porque se maravillan pues pensando que es muy bonito porque lo construyeron en el 2021 y todo está nuevecito y no sé qué, toda la cuestión. Eso es un error garrafal. Hay que decirle al corredor, muy bien, que tú tengas tu bicho bien bueno, pero no cuesta 32 millones, cuesta 29. Y esto es mi basamento. Explícame tú por qué, o sea, cuál es la razón por la cual tú estás viendo eso. Entonces, a veces ellos lo que les dicen es que, bueno, pero ¿cuál cap rate estás utilizando tú? Porque resulta que creo que en ese era 1,600,000, ¿no? 1,603,000. Vamos a ver 1,603,000 entre 5% nada más. Ah, bueno, fíjate, si eso fue tirarla a pegar y la pegué. Si tú pones el cap rate en 5%, da 32 millones. ¿Ves? Eso en realidad fue, como les digo, fue suerte. O sea, yo no hice el ejemplo, no lo quise hacer así. Pero a veces los agentes inmobiliarios, ellos tratan de hacer ese tipo de cosas. Les tratan de decir que el cap rate es más bajo. O sea, ellos lo que quieren es que tú esperes un retorno menor por tener una propiedad más bonita, mejor ubicada y no sé qué. Entonces ahí uno empieza la negociación, porque el cap rate es esencialmente subjetivo, es un rango. En este ambiente ahorita financiero de Estados Unidos, a nivel general, los cap rates han subido porque es la única manera que una propiedad uno la pueda comprar con los intereses tan altos como existen ahorita, como están ahorita.
pero no me voy a meter en la parte de los intereses en esta clase. Lo que quiero decirles es que todos estos números son más o menos manipulables. Pero si ya ustedes de entrada, ¿verdad?, están haciendo su análisis y en base al análisis que ustedes están haciendo, les da que este está en 32 millones y ustedes calcularon que era 29 y este en 3.5 y ustedes calcularon que era 3.1, no ofrezcan 3.5, ofrezcan 3.1 y después que ellos les expliquen por qué ellos están diciendo que es 3.5. Porque en este caso, en este ambiente, como les digo yo, si ustedes van a pedir un crédito al banco, que es lo más seguro que uno le tenga que pedir un crédito al banco, y uno tiene que pagar 6%, por ejemplo, o 7% en algunos casos, si la diferencia es muy grande entre estos números que están aquí, entre el cap rate y lo que ustedes van a poder pedir del banco, esa entrada neta que estamos viendo aquí, no les va a dar para cubrir el crédito del banco. Y eso no está bien, pues. Por supuesto, vuelvo y repito, no es la clase donde vamos a ver ese análisis, pero ya ustedes se van a dar cuenta que es así. Entonces, lo que les quiero decir aquí, vamos entonces a este ejemplo. Viendo que este fue construido en el 21 y que no necesita prácticamente nada de remodelación porque está nuevo, este otro que estaba muy bueno desde el punto de vista del 1%, ¿sabes? En representar por el precio por apartamento y todo esto, pero fue construido en el 65 y hay que remodelarlo. Y la remodelación es cara. O sea, 15,000 por unidad es caro. 15,000 o 20,000 por unidad se considera bastante plata. En este caso, la tercera, por ejemplo, opción, que en realidad es el de las rosas, que es el primero acá, fue construido en el 2001 y necesita nada más 3,000. 3,000 es barato. Solo para que ustedes vayan agarrando números. 3,000 a 5,000 ahora es barato. También porque las cosas han subido, ¿no? Antes era 2,000, 1,000 o lo que sea, ahorita es 3,000 o 4,000, 5,000. Eso es barato por unidad. Eso es una remodelación barata. La idea es siempre maximizar el retorno por la inversión que uno está haciendo. Entonces, no sobre remodelar, o sea, no remodelar demasiado las unidades, porque si las remodelas demasiado, no recibes el retorno que tú estás esperando. O sea, si tú puedes gastar 10,000 por unidad, es mejor que gastar 15,000 por unidad. Eso es todo el concepto, ¿no? Entonces, les mostraba estos números es para que tengan una idea también de que, ok, en este caso el estimado de nosotros era 3.9 millones, 13.9 millones, perdón, y lo que ellos están pidiendo es 14 millones. Solo se estima más o menos que vamos a invertir 3,000 por unidad para remodelarlo. Fue construido relativamente recientemente, o sea, hace solo 20 años. O sea que mi inclinación sería por este de primero, por los números, ¿verdad? Luego también iríamos por el loft. Fue hecho en el 65, hay que meterle más plata. Y la cuestión está en que cuando ya uno estima que hay que meterle más plata, significa que uno quizás descubre cosas escondidas en ese complejo que uno no había previsto. Y este número puede subir. Porque uno está ahorita entonces desenterrando, ¿sabes?, cuerpos en el cementerio. Pues. O sea, aquí uno se puede encontrar con cosas que uno no estaba previendo. A la hora de quitar, por ejemplo, el tope de fórmica, resulta que nos dimos cuenta que había problemas con la parte eléctrica. El cableado es viejo y tenemos que cambiar el cableado. Entonces eso sube a 2,000 o 3,000 más por unidad el precio que habíamos calculado al principio. O nos dimos cuenta que la plomería es vieja también porque es del 65, nunca la remodelaron y hay problemas que no vimos en la inspección inicial. Entonces este tipo de problemas es una bomba a veces que puede explotar en cualquier momento porque uno no sabe qué es lo que está ahí.
Entonces, mi recomendación, eso es lo que yo me he dado cuenta en el tiempo. Mi recomendación es irme por los que no necesiten tanta remodelación, porque uno los pone a producir más rápido. Porque al fin y al cabo lo que importa es maximizar estos números, que estos números de aquí uno los puede maximizar. Eso es lo que importa. Y desde ese punto de vista, este que habíamos descartado al principio, solo por el hecho de que es nuevo y por el hecho de que quizás está bien ubicado, quizás vale la pena buscar más y hablar con el tipo y decirle, mira, yo sé que tú pusiste 32 millones, explícame, o sea, ¿por qué tú estás sacando eso? ¿No? O sea, no, porque es que yo estoy sacando es el cap rate de ese 5% nada más. Y entonces hay que decirle, bueno, pero ¿por qué? Porque yo vi otra, ahí uno tiene que hablar ya con más propiedad, ¿no? Uno tiene que hacer un análisis un poquito más en profundidad y quizás ver otras propiedades que estén cerca y decirle, mira, pero tal y tal y tal propiedad se vendieron recientemente en los últimos 6 meses utilizando más o menos un cap rate de 5,5 a 5,7%. Entonces 5% está muy bajito, o sea que ese precio está muy alto. Y quizás podemos negociar. Quizás podemos negociar y ponerlo en 30 millones en vez de 32. Luis, una pregunta. ¿Esa información del cap rate es pública? No, no es pública. O sea, es un estimado, Mari. Uno se va dando cuenta a la medida que uno está analizando propiedades como esta, ahí es que uno se da cuenta que el cap rate varía según la ciudad, según el local en la ciudad, según muchos factores. Entonces, la manera en la cual uno estima más o menos el cap rate es hablando con otros inversionistas, es teniendo contacto con otros brokers, o sea, otros agentes inmobiliarios que más o menos te digan en esta zona para clase tipo A, por ejemplo, este sería una clase A, el de las aves sería una clase A, porque está recién construido y vamos a asumir que está en una buena zona. Entonces, esto es clase A. Este de aquí, el de los lofts, es clase C, porque fue construido en el 65 y necesita plata para ponerlo bien, para ponerlo mucho más moderno, ¿no? Y este podría ser un clase B, el de las rosas podría ser un clase B. ¿Ves? Entonces, según la clase, tú más o menos puedes estimar el cap rate. Y eso depende también de cada ciudad. Entonces, muchachos, esto es lo que lo quería yo presentar hoy. Dígame si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran hablar. Luis, una pregunta. Dime. En el caso que agregaste lo de las remodelaciones por apartamento, ¿en qué parte yo le voy a restar a mi retorno? ¿Dónde lo voy a meter? ¿Lo voy a No, sumar a los eso todavía no es parte de esta clase. Eso viene después. ok, porque Esto no solo se son... los estaba diciendo como para que Ajá. vieran. El análisis de nosotros se acabó en el ¿En primer análisis cuánto que hicimos. quedó que teníamos que ofrecer para comprarlo? Exactamente. Ok, Ahí se acabó el primer análisis, ok, que era en realidad el objetivo de esta clase, ¿no? ok, Para poder comparar 3 propiedades sin ver el resto de la información. Nada más esas cosas que les di. ok. Les dije esta otra información, el año de construcción y el costo de remodelación por unidad, solo para que vean que las cosas ¿Cuál es después se más? empiezan a complicar más. Ok, el que nos parecía más atractivo, pues ya no es tan atractivo. Exacto. O el que quizás no era tan atractivo, ahorita tú dices, bueno, no está tan mal. Ok. ¿Ves? Ok. Entonces, por eso es que les puse esos números ahí. Todavía no hemos analizado a tal punto para que lleguemos a saber cuál es en realidad el mejor y en realidad el que tiene el mejor retorno y todas esas cosas. Eso no lo hemos visto todavía. Ok, hasta ahorita es la oferta que vamos nosotros más o menos a darle el Es para que resultado. sepan, para que manejen el estimado del valor de una propiedad y para que puedan comparar otras propiedades también. Porque Ok. la idea es que ustedes vean no solo una propiedad, que vean 10 o 15 o 20 o 50. Esa es la idea, que vean varias. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Gracias. De nada.
¿Estamos claros ahí? Por lo menos en esa primera parte. Sí, una pregunta. ¿No es práctico colocar el precio de las remodelaciones dentro del precio por apartamento y volver a hacer el cálculo? No es así que se hace. No es así que se hace. Ese en realidad, ese precio que yo se los pongo aquí. Voy aquí otra vez a compartir para que lo vean. Ajá. Este precio que yo les estoy poniendo aquí, estos 3.000 o 15.000, es en realidad precio que o sea, valor que nosotros vamos a esencialmente a pedirle a los inversionistas que pongan. Ven que nosotros si pedimos al banco un crédito, el crédito va a ser de 75% de la compra, ¿verdad? El otro 25% más las remodelaciones que nosotros estamos estimando, que vamos a decir que en el caso de las rosas, ¿verdad? Es 3.000 por unidad, ¿verdad? 3.000 por unidad por 120, son 120 unidades, eso da $360.000. Entonces, esos $360.000 más el 25%, lo que representa el 25%, más los gastos de cierre y más otras cositas ahí, es lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a estar abriendo como oportunidad a que los inversionistas externos inviertan. La participación de ellos va a ser en base a esa cantidad de dinero. En este caso, vamos a ver cuánto usted necesitaría. Por ejemplo, son 50 unidades por $15.000 cada unidad. Son $750.000 del lofts, ¿verdad? Entonces, esos 750.000 más el 25%, más todas las cosas, eso es lo que nosotros vamos entonces a pedir o abrir, mejor dicho, como oportunidad a las personas que van a estar invirtiendo con nosotros. Entonces, ahí es que se meten los 15.000 y ahí es que se meten los 3.000. No se meten antes. No es que se descuentan. ¿Ok? Listo, muchachos. Digamos que es un gasto general, perdón, digamos que es un gasto general que a la final lo metes como por apartamento, porque lo tienes que hacer por apartamento, pero a la final, exacto, es como un gasto general. Es un gasto extra, que, exactamente. Solo que tú lo estimas es en base a cada apartamento, solo para tener esa medida que sea más estándar, pues. Entiendo, porque al fin y al cabo eso es lo que uno hace. Uno tiene que tratar de utilizar las medidas más estándar para tener una idea, pues. Claro, claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más para irnos ya? Yo pensé que iba a estar más corto, pero al final terminó siendo 1 hora. ¿No? Está bien. Yo, Listo. por mí, Chévere. chévere, sí. Buenísimo todo. Buenas noches a todos, gracias. Muchachos, entonces nos vemos aquí en la próxima. Métanse siempre al canal mío de YouTube. Ahí también yo pongo los podcasts en video. Están los podcasts también para que los escuchen si están por ahí manejando, si están por ahí haciendo las tareas, si están por ahí lo que sea. Y son muchas cosas que no son solamente el análisis técnico de una propiedad o de una venta de una propiedad. Ok. Gracias, Luis. De nada, nos vemos entonces el próximo miércoles, muchachos. Dale, Chévere, Luis, feliz noche. gracias. Sí, claro. Feliz Dale, noche. feliz noche. Descansa. Igual para todos. Igualmente, Igual, nos vemos saludos entonces. Saludos. a todos, feliz noche. Chao. Bueno.